Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Enigmas y misterios. Bien, ya estamos aquí en la isla, en esta isla misteriosa de Svalbard. Qué desapacible está el día y qué frío hace. Bueno, vamos al encuentro con ese lugar en el que ocurrió algo que aún no ha sido aclarado. La verdad es que todo esto tiene una imagen muy extraña. Perdone, señora. Hola, muy buenas. ¿Sí? Dígame. ¿Sabe usted dónde se encuentra la montaña de la que dicen ocurrió algo misterioso? No sé de qué me habla. ¿No sabe a qué montaña me refiero? No, señor. Mire, hace 60 años aproximadamente había una comunidad rusa que fundó una ciudad a la que bautizaron como Pirámide, en la que hay una montaña y en ella se estuvo excavando para extraer algo que nunca se ha sabido. Ya, pero es que no quiero hablar de esa historia. ¿Tiene miedo? Ya me entiende, nadie quiere hablar de ello y lo único que se viene diciendo es que todo es una historia real, una leyenda. No. Le aseguro que todo es real. No hay nada de historias ficticias. Bueno, pero debe entender que para mí es complicado entrar en detalles. No entiendo por qué. No quieren. Y desde aquellos años, lo poco que se escucha es que no profundicemos en lo de la montaña. Vamos a ver. Seguramente eso fue lo que comenzaron a decir para silenciar lo que se estaba haciendo en la montaña. Por eso mismo, yo no puedo ir más allá. Bien. ¿Y sabe a quién le puedo preguntar o quién me puede atender? ¿Ve aquel hombre de allí? ¿El señor del abrigo negro? Él mismo. Pregúntele a él, pero no le haga saber que yo se lo he dicho. De acuerdo, no se preocupe. Por cierto, ¿sabe usted su nombre? Su nombre es José Luis Camacho, aunque le conocen más bien por JL. Ah, de acuerdo. Muchas gracias. Acérquese y pregúntele, porque es el único que conoce el misterio de la isla. De acuerdo, señora. Gracias, muchas gracias. No hay de qué. Y suerte. Señor, disculpe. ¿Es usted JL? ¿Verdad? Necesito hacerle una pregunta. Vengo exprofeso para conocer qué se oculta en la isla de Svalbard. Y eso es lo que vamos a hacer, ya que le he formulado la pregunta a JL, pero antes hay que dar paso a este tremendo, impresionante compañero del misterio, José Luis Camacho, conocido como JL. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, hemos hecho una introducción dramatizada porque me gustaría que se pudiera responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué se oculta en la isla de Svalbard? Pues sí, es un misterio incluso para los noruegos. Bueno, antes de nada, comentarte que he estado en Noruega hace pocas fechas, he estado una semana por aquellos lares y he tenido la oportunidad de intercambiar notas con gente que se dedica al misterio en ese peculiar país, vamos a decir, lo que es Noruega, un país tremendamente rico en minerales, con una población inmensamente baja, tremendamente baja, son muy poquitos los habitantes de aquel país. Y ese país tiene una isla situada al norte, muy al norte. Cuando digo muy al norte, está
tremendamente alejada de Noruega, está muy cerca del círculo polar norte, no, del punto polar norte más alto del planeta. De hecho, esta isla está situada en el paralelo 80, ni más ni menos, solo a 10 grados del norte geográfico. Más o menos a unos 1000 kilómetros del punto geográfico más al norte que existe en nuestro mundo. Esta isla, la isla de Svalbard, en 1920 pasó a formar parte de la corona noruega. Es una isla grande, es una isla de las más grandes del planeta y tiene unos 61.000 kilómetros cuadrados. Es una importante isla rodeada de pequeños archipiélagos y pequeñas islotes alrededor. Y en la actualidad, en este lugar remoto del planeta, viven unas 2.500 personas, no vive más gente. O sea que es muy grande, muy poca gente quiere vivir allí. Son las extensiones fiscales y los altos salarios los que empujan a mucha gente a acercarse allí y vivir en ese punto. No obstante, debemos entrar en el dato, debemos decir que aquella isla se alcanzan sin demasiados problemas 45 grados bajo cero. Wow. Con lo cual nos podemos imaginar que intentar vivir allí, intentar disfrutar de la vida es algo complicado, es muy complicado, efectivamente. Bien, Noruega, cuando se hace con el control de esta isla, se la anexiona, se da cuenta de que allí no hay nada, se da cuenta de que tiene muy poco valor estratégico, nadie va allí, nadie pasa por allí y nadie quiere vivir allí. Y concretamente en el año 1927, los rusos le hacen una extraña oferta a la corona noruega para adquirir una parte de aquel territorio. Una parte. Una parte que cuando los rusos la adquieren, la dan el nombre de pirámide, literal. La llaman pirámide. Y la llaman pirámide porque la ubicación que adquieren, en ella hay una extraña montaña, una enorme montaña, que tiene forma de pirámide. Y ellos, en la falda de esa montaña, fundan la ciudad de Pirámide. Estos científicos, estos rusos deciden enviar a científicos, más que nada espeleólogos, gente dedicada a la prospección mineralógica, y descubren algo que nunca se llega a saber exactamente qué hay en aquella montaña. Claro, Rusia, desde que es el año 1927, y entonces había pasado bastantes años después de la Revolución Rusa, necesita, para llevar a aquella isla, motivar económicamente a equipos de mineros que lleven a sus familias, y en total parece que convence a unas 1000 personas, no 1000 personas, todos ellos relacionados con la mineralogía, la minería y las prospecciones geológicas, básicamente. Digamos que la gente que allí va son especialistas en todo este tipo de cuestiones, porque iban a atacar evidentemente aquella inmensa montaña. Pasan los años y la ciudad florece. La ciudad florece, en ella hay equipo técnico, en aquella ciudad de hecho hay, porque ahí están todavía, hay escuelas, guarderías, campos de tiro, piscinas, encontramos pabellones deportivos, campos de fútbol, hay incluso fotografías muy antiguas de cómo jugaban los mineros al fútbol. La ciudad también tenía una sala de música, tenía revistas. En total tenía también una biblioteca con 25.000 libros. La pirámide, la ciudad era prácticamente autosuficiente. Sí. Tenía de todo, invernaderos, establos para animales y, por supuesto, alimento para esas personas. Otro dato curioso es que los edificios que hay allí son construidos con todo lujo de detalles, una gran solidez y una gran seguridad. Parece ser que la zona debe haber abundantes osos polares. Entonces, ellos instalan perímetros de seguridad y edificios muy, muy sólidos. La ciudad es tan completa que incluso de ella pues se pueden ver en la actualidad monumentos y estatuas, muchos de ellos con ese característico tinte que daba la Unión Soviética a todo este tipo de homenajes a los que eran por entonces sus héroes. Nadie sabe, como he dicho antes, con seguridad qué es lo que realmente estaban buscando en aquella montaña. Pasaron muchos años y estos rusos vivían en absoluto aislamiento.
pese a que en la isla había alguna pequeña comunidad noruega, muy pequeña, ellos eran autárquicos totalmente. No tenían contacto con los noruegos y los noruegos no tenían contacto con los rusos. Hasta que un año en concreto, y fue en el año 1998, y de manera totalmente abrupta, de la noche a la mañana, y yo me atrevería a decir que casi con horas, recibí una extraña llamada del Kremlin. Una extraña llamada con la que literalmente abandonan todas las instalaciones y dejan la ciudad vacía, sin previo aviso. Cuando estoy diciendo que abandonan, no quiere decir que la gente hace sus mudanzas pertinentes y se van. No. De hecho, lo hacen tan apresuradamente que dejan los coches, la ropa, los muebles, los libros. Hay fotografías que pude ver de instrumentos musicales. Estaban colocados balalaicas que no se llevaron, cocinas en las que se ven cazuelas que estaban a medio hacer, la cocina que estaban haciendo. Se ve como que aquella gente se larga de allí literalmente con lo opuesto. Salen despavoridamente de allí. Lo único que hicieron fue cerrar las puertas. Cierran las puertas y un tiempo después los noruegos se percatan de que no hay rusos. No hay rusos, no hay nadie en la zona donde debían estar y donde siempre trabajaban. Y finalmente, gracias al gobierno noruego y dándoles un permiso, deciden acceder a la ciudad, los noruegos, a ver qué es lo que había ocurrido. Claro, cuando los noruegos llegan allí y abren las puertas, encuentran la gran sorpresa. En aquella zona hay, como ya he dicho antes, coches, instalaciones, maquinaria de extracción minera. Y las galerías de la mina, de aquella montaña, estaban cerradas, como si las hubieran dinamitado. Nadie sabe en Noruega exactamente qué es lo que hicieron durante tantos años los rusos allí. ¿Qué estaban extrayendo? Porque tampoco parecía que pretendiesen hacer grandes extracciones de minerales. No. Nadie sabe por qué esa montaña se parece a una pirámide. Nadie sabe qué extrajeron los rusos de aquel lugar. Y el gobierno ruso, por supuesto, no informa o no da ningún tipo de información al respecto. No se sabe qué tipo de mineral, si es que estaban extrayendo algún tipo de mineral, qué es lo que había en esa isla situada al fin del mundo. Muchas las preguntas que a fecha de hoy se plantean dentro de Noruega. De hecho, es una zona turística. Es curioso porque cuando, por ejemplo, ves los pabellones o las salas o los salones o los centros de control, están perfectos, en perfecto estado. Total y perfecto estado. Y la gente va allí, los noruegos entran allí y se quedan absolutamente sorprendidos de cómo se han podido largar y dejarlo todo, pero como que hubieran salido despavoridos por una causa que hoy en día se desconoce. Alarmados. No sabe qué es lo que es. Sí. ¿Cuál? Alarmados, ¿no? Alarmados. Se largaron literalmente corriendo. Nadie sabe qué es lo que ahí llegó a suceder. Pero la historia de esta isla no acaba ahí. La historia de esta isla comienza concretamente, o la nueva historia de esta isla comienza cuando uno de los hombres más ricos del mundo, concretamente Bill Gates, que fue en 1995 nombrado el hombre más rico del mundo, decide, junto con otros multibillonarios, hacer un búnker o construir un búnker para semillas. ¿Sí? Un búnker para guardar semillas. Concretamente en esa isla, está muy situada cerca del mar de Barents, al lado del mar de Barents. Y, bueno, pues allí mete decenas de millones de dólares, conjuntamente el señor Bill Gates, con la Fundación Rockefeller, con la corporación Monsanto, con Syngenta o la Fundación Syngenta, y asimismo el gobierno de Noruega parece ser que también mueve palos y decide meter parte de la financiación en lo que ellos llaman, y fíjate qué nombre le dan, el semillero del día del juicio final. Ese es el nombre que le dan.
Oficialmente se llama la Cámara Semillera Global de Svalbard. Así es como se llama. Y está situado dentro de uno de los atolones de Svalbard, concretamente en otra isla cercana, que se llama Spitsbergen. Una isla más pequeña y todavía más remota, si cabe, que la propia isla, o la isla madre, que es la isla de Svalbard. Este búnker que construyen subterráneo es estos multimillonarios, filántropos, al más absoluto nivel. Está lleno de puertas de acero inexpugnables, tiene sensores de movimiento por todos los lados, inmensas esclusas de aire, unas gigantescas paredes de hormigón con acero reforzado, de 1 metro de grosor, vamos, prácticamente podían resistir el impacto de una cabeza nuclear en superficie. Y en ella tiene ni más ni menos que 3 millones de variedades originales de diferentes semillas del mundo, según ellos, para que la diversidad de cultivos se pueda conservar para el futuro. Cierto es que en estos momentos hay tanta modificación genética en las semillas, que son muy pocas las semillas que quedan originales de muchos cereales y muchos nutrientes que nosotros comemos, muy pocas las que quedan. Claro, en este proyecto, digamos que hay cosas un poco raras, un poco peculiares. En primer lugar, ¿por qué empresas o fundaciones como la de Bill Gates, o DuPont, o Pioneer, o Hybrid, digamos que los mayores dueños del mundo en semillas modificadas genéticamente, las OGM, deciden, junto con Syngenta, hacer esta especie de super semillero que les está valiendo de momento $100 millones, ni más ni menos? Sí, un búnker de $100 millones en aquel lugar. Pero lo más raro es que hay una organización que se llama Zygar. Esta es una especie de red global, una rama subsidiaria de la Fundación Rockefeller, en la que promueve el ideal de la pureza genética agrícola. No la pureza genética racial humana, no, la pureza genética agrícola. Eso es lo que él dicen, pero parece ser que tiene una especie de ideario, Zygar, en el que también va incluido también algo referente a, una especie de eugenesia llamada, o a la que ellos llaman, entre comillas, el proyecto. Esto es bastante peculiar porque lo del proyecto y el recuperar el sentido racial de todas esas semillas, y no sé si se queda solamente en las semillas, parece ser que es muy extraño, ¿no? Entonces, tiene un cierto aval de la ONU. La gran pregunta que nos deberíamos hacer frente a este extraño búnker que ahí se han construido, en primer lugar, es ¿qué conocimiento tiene la élite global? ¿O por qué la élite global decide conservar estas semillas? Es como que supiesen que algo bastante extraño y tenebroso se acerca, ese fin del mundo, para el que ellos están dedicando este inmenso semillero, ¿no? Mucho se ha dicho sobre ello. De hecho, recientemente el semillero ha tenido problemas de humedad, y parece ser que han perdido parte de esas semillas, que están recuperando afanosamente e intentando nuevamente rehacer todo ese acervo de semillas originales del planeta. Es como que el planeta se fuese a acabar, o fuese a desaparecer, o fuese a sufrir un gran cataclismo, y ahí quedase el último bastión genético de las semillas que hay en nuestro mundo, ¿no? No sabemos en base a qué datos esta gente ha decidido obrar de esta manera. Hay más cosas. Es que la isla de Svalbard es un cúmulo de sorpresas. Sin duda. La isla de Svalbard es un cúmulo de sorpresas, porque en esa isla se rinde el último contingente alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y era un contingente militar y científico muy raro, muy extraño. Eran meteorólogos
que no se sabía muy bien qué hacían en esa isla y por qué la habían ubicado ahí. Porque parece ser que en septiembre de 1941 el alto mando alemán decide construir esta estación meteorológica. No se sabe muy bien por qué. Digamos que le dan un nombre en clave, le dan el nombre de Haudeben, y allí, bueno, pues una serie de submarinos alemanes, de manera incansable, a esos increíbles lugares, empiezan a llevar todo tipo de personal, de material científico, material técnico y personal altamente cualificado, y por supuesto militares para proteger a este personal cualificado. Concretamente, y esto se puede ver, el submarino alemán U-307 fue el que de manera asidua entregaba y llevaba los pertrechos a la isla de Svalbard para estos, vamos a llamarles meteorólogos. En total debía haber unos 30 científicos. A todos les dieron el estatus de militares. No solo eran científicos, sino que tenían rango militar como oficial. Pero lo curioso es que Alemania se rinde el 7 de mayo de 1945. Bueno, en realidad Alemania se está rindiendo mucho tiempo, pero la fecha oficial es el 7 de mayo de 1945. Pero estos tipos continúan trabajando, aunque se hayan rendido los alemanes, y lo sabían. Están trabajando en aquella isla hasta septiembre de 1945. O sea, ellos están 4 meses haciendo no se sabe qué. Y parece ser que en septiembre de 1945 deben tener un problema con las provisiones, no tienen provisiones, y toman una decisión, una importante decisión. Ya nadie les está entregando pertrechos ni provisiones, y deciden entregarse al ejército noruego. Sí, un momento, JL. Sí. Vamos a hacer una cosa porque algo está, no sé, o nos están boicoteando, no lo sé, pero vamos a llamarte de nuevo, si te parece bien, y continuamos con el asunto, ¿eh? Perfecto, muy bien. Venga, hasta ahora mismo. Claro. Bueno, lo de boicotear lo he dicho en tono de broma, claro. No tenemos la certeza que sea así, ¿no? Pero algunas veces parece como que las cosas ocurren de este modo porque está hablando de este lugar y de pronto hay una fritura que todos estamos escuchando y se ha ido metiendo poquito a poco y cada vez más, y es algo curioso. Bueno, vamos a intentar ahora, si lo oímos mucho mejor, y evitamos ese problema. En este caso no tiene nada que ver con nosotros, es algo con la línea, no sé lo que realmente es, porque repito, antes todos han intervenido perfectamente, María, y Viero también estaba JL hablando todos los minutos que lleva, se iba oyendo perfectamente, ¿no? Igual se han dado cuenta los hombres de negro de que estamos hablando de cosas que no debemos hablar y han metido manito ahí. Bueno, no lo sabemos. Algunas veces uno piensa y dice que piensa mal y acertarás, ¿no? No sé si ese refrán siempre hay que utilizarlo, pero ha ido interviniendo y poquito a poco, como se ha ido metiendo ese sonido, que es raro, ¿no? Sí. Bueno, lo tenemos de nuevo, JL. Aquí estamos de nuevo. Bueno, vamos a cruzar los dedos, porque ya te digo, toda la intervención va perfecto, pero al final, poquito a poco, iba saliendo un sonido un poquito raro, ¿no? No sabemos si es desde Noruega, pero quién sabe. Bueno, pues no sé desde qué punto queréis que os relate, pero si queréis os cuento No, vamos a ver, hasta el último momento se ha oído bien, un poquito con un sonido de fritura, pero se ha oído bien, o sea, quiero decir, retomamos desde el punto exactamente, como te he dicho, por favor, detente un momento y continuamos con la conversación. Bueno, pues estaba comentando que estos meteorólogos situados en esta remota isla del mundo, como no les llegaban pertrechos después de 4 meses de haber acabado la guerra, ellos seguían trabajando y seguían dando los informes, etcétera. Pero claro, no tener alimentos y no tener ningún tipo de combustible incluso para poder mantener las instalaciones y la temperatura en aquella increíble isla, en septiembre de 1945 deciden entregarse al ejército noruego. Pero cuando se entregan al ejército noruego, previamente
lo que hacen es destruir todas las instalaciones. Las destruyen. Claro, nos hacemos la pregunta de, bueno, si usted tiene allí meros aparatos meteorológicos, pues tampoco tiene mucha necesidad de destruir todas sus instalaciones. El caso es que así lo hicieron. Sí. Todo el equipo técnico y científico que allí había es destruido. Pero es que hay más. Posiblemente mucha gente, no digo todos, pero habrá mucha gente que sepa que es el HAARP. El HAARP, un aparato conocido, sí, que se encuentra concretamente en Gakona, Canadá, en Alaska, más concretamente en Alaska. Es un aparato que se diseñó en los años 80, los años 70, finalmente se construyó, y con él, bueno, pues se pueden hacer cosas muy variadas, desde calentar la ionosfera, buscar hacer tomografía de penetración en ciertas zonas geográficas, se puede hacer modificar el clima. Incluso algunas personas afirman que puede producir terremotos cuando se calienta ciertos puntos del subsuelo, en los cuales existen fallas y otros elementos geográficos inestables, ¿no? Dicen que el HAARP es un arma absolutamente silenciosa que lo que hace es emitir una frecuencia electromagnética, un pulso electromagnético muy concreto que, digamos, que destruye aquello contra lo que impacta, dependiendo la frecuencia con la que se emite, puede o bien destruir o bien identificar ciertos metales, minerales y sustancias que hay en el subsuelo. Incluso sería capaz de localizar búnkers subterráneos, etcétera. Es una arma fantástica. Pero claro, es curioso ver que Noruega, concretamente en una ciudad situada muy al norte de Noruega, dentro de la propia península, tiene una ciudad que se llama Tromsø. Y allí existe uno de los equipos de meteorología más, curiosamente, más importantes del mundo. Ahí está, hay un instituto de geofísica avanzada, y ellos han construido un HAARP que tiene prácticamente el mismo tiempo que el HAARP que hay en Gakona, en Alaska. Han construido un HAARP, un mini HAARP, que tiene también las mismas propiedades que el HAARP original, pero que nos da un poquito la sensación de que Noruega bebe de los conocimientos de estos, llamémoslos meteorólogos, para finalmente diseñar este tipo de armas. Es como si el ejército alemán estuviese desarrollando un arma de estas características, la hubiese colocado en el techo del mundo para, a través de ella, sabotear instalaciones y equipo enemigo, por entonces en la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente o afortunadamente, depende del punto de vista de cada uno, bueno, pues no consiguieron terminar ese proyecto que tenían en marcha. Me parece ser que el gobierno noruego sí que lo hizo, y lo situó concretamente, como ya he dicho antes, en la ciudad de Tromsø, al norte de Noruega. Y eso es lo que te puedo decir de esta misteriosa isla. Todas estas cuestiones que ocurren en los puntos más allá del paralelo 70 siempre resultan muy lejanos en el tiempo y muy lejanos de nosotros, que nos encontramos geográficamente en una situación o en un punto fantástico, ¿no? Pues en aquellos sitios el misterio aflora, desde luego. Este lugar, no lo sé, confírmamelo tú, este lugar es donde también se hizo aquella prueba militar, aquellas ondas que veíamos en el cielo. ¿Esto también estaba cerca de este mismo lugar que hoy es protagonista? Efectivamente, de allí se han podido recibir extrañas comunicaciones, se han podido... es una isla que está constantemente llena de cosas de este tipo. Por consiguiente, podemos pensar que, bueno, pues pese a que ahí hay una población muy pequeña, la isla es muy grande, es un lugar idóneo para tanto probar tecnología exótica, como otro tipo de armas que no son fáciles de probar en otros lugares, ¿no? De hecho, Rusia tiene una isla, una isla que no es que esté muy lejos, pero tampoco muy cerca. Está concretamente en el mar de Kara, y es una isla en la que parece ser que allí, bueno, pues están efectuando todo tipo de pruebas nucleares
muy cerca de la isla de Svalbard. Allí es donde parece ser que los rusos se encuentran. De hecho, si entramos con el Google Maps u otro tipo de sistemas parecidos a este, nos damos cuenta que la isla en suma está absolutamente censurada, está llena de parches inmensos porque el gobierno ruso no permite que se vea lo que allí se está produciendo. Con lo cual vemos que todos estos lugares que están más allá del paralelo 70, desde Alaska, el norte de Canadá, por ejemplo, podría hablar de la extraña isla de Devon, también situada en Canadá, en la que la NASA está haciendo también cosas muy extrañas, en la isla de Devon, sí. O, por ejemplo, pues como ya hemos dicho, Svalbard, o las islas situadas en el mar de Kara, donde los rusos hacen todo este tipo de pruebas nucleares. Son zonas muy, muy, muy extrañas, y cuando nos vamos al Polo Norte, al Polo Sur, también nos encontramos lo mismo, ¿no? Todas esas bases que hay en torno al Polo Sur, muchas de ellas de países extraños, y sobre todo, bueno, pues decir que el Polo Sur está controlado por los Estados Unidos gracias a la base de Amundsen Scott, situada en la parte más baja, digamos, del planeta. Está situada en el Polo Sur geográfico, en un punto absolutamente remoto, en el cual han colocado una misteriosa base que tiene más tintes de ser base militar que base científica, ¿no? Aunque no está pintado de color caqui sus instalaciones, sino están pintadas de colores muy vivos. He tenido la oportunidad de escuchar analistas que decían que las instalaciones, los radares y todo tipo de pertrechos que en aquella base se encuentran son más de corte militar que de corte civil, desde luego. Sin duda alguna, lo que parece ser, como destacaba JL, es que en esa franja del planeta, en ese paralelo concretamente, en la parte de arriba, en esa zona cercana al Polo Norte, tienen lugar una serie de puntos donde, como ha destacado Harp, en este caso también estas islas noruegas, hoy protagonista la isla de Svalbard, y la verdad que parece que todo se va como aunando en estas zonas. La razón seguramente habrá alguna, pero lo cierto es que ahí el misterio parece que se condensa, ¿no? Pues sí. Además son zonas tan remotas que llegar allí es muy difícil, es muy complicado de llegar allí. Necesitas unos permisos especiales, no se puede ir fácilmente a esos lugares, ¿no? Entonces, pues puedes recibir información de los propios noruegos que te cuentan lo que han podido escuchar de otros que han estado en aquella isla. No he tenido la oportunidad de intercambiar notas con alguien que directamente haya estado, pero bueno, ¿quién mejor que ellos para contar este tipo de cuestiones, ya que son de allí, evidentemente? Pero, como ya digo, todos aquellos puntos geográficos que se encuentran más allá del paralelo 70, tanto norte como sur, acarrean mucho misterio. Son sitios fantásticos para ubicar todo tipo de armas de este tipo, desarrollar todo tipo de ingeniería exótica y bueno, además hay otra cosa curiosa. Me he dado cuenta que a partir del paralelo 70 parece ser que el número de suicidios es muy alto, como que al ser humano vivir más allá de ese paralelo no le sienta bien. Para vivir en aquellos lares tienes que tener una motivación muy fuerte, o bien una motivación económica, o sencillamente que quieras alejarte de todo del mundo, ¿no? Y ya he dicho antes que los suicidios y casos extraños que se suceden, desapariciones extrañas que se suceden más allá de ese paralelo, tanto norte como sur, es muy abundante, lo cual nos hace pensar que efectivamente el ser humano no está ni remotamente diseñado para vivir en esa franja del planeta. Pues si quieren conocer más enigmas y misterios, hay una dirección, mundodesconocido.es. Ahí pueden encontrar pues cantidad de investigaciones, cantidad de divulgaciones que son realmente las que nos ofrece José Luis Camacho, JL. Nosotros le damos las gracias, conoceremos también con él más enigmas y misterios aquí en Otros Mundos, y le mandamos un fortísimo abrazo. Te deseamos también, JL, lo mejor para este año 2019 y que siempre es un placer tenerte en Otros Mundos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Un lugar, como ya han comprobado esta noche, un lugar cargado de secretos. Las historias que nos ha contado JL en referencia a este punto del planeta, ahí están, ¿no? Ahí se ha podido comunicar a través de este compañero del misterio, gran compañero, muy reconocido internacionalmente, a través de ese programa, ese videoprograma, mundodesconocido.es. Y qué decir, lo que se oculta en este lugar, de alguna forma, y para eso estamos en esta sección, sigue siendo un enigma, sigue siendo un misterio.